Bien, ya estamos acá. La paz sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a mis hermanos y a mis hermanas. Hoy vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vamos a hablar de los padecimientos cristianos. Voy a empezar leyendo en el capítulo 4 a partir del verso 1. Es una bonita historia para empezar nuestra meditación en la palabra de nuestro Señor. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que se salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien. La vida cristiana es algo muy hermosa, porque pues nos respalda Dios. No estamos solos, como dice en San Mateo 28:20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como otras veces lo he dicho,
el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Yo no sé hasta dónde podemos creer o hasta dónde hemos podido o no hemos podido entender, pero eso no cambia lo que está escrito. Estos hombres que tuvieron la bendición grande de estar en el ministerio del Señor y tuvieron la bendición de ser los pilares de la fe, fueron como nosotros. Dice la escritura, eran gentes de vulgo, sin letras, no eran estudiados, sin en cambio hablaban con una seguridad que era como si fuera alguien muy letrado. Y ellos no podían contender contra eso, porque los veían cómo hablaban con tanta libertad, cómo explicaban a la gente que a través de Jesús esa persona había sido sanada por el nombre de Él. Pero lo que no les gustaba a los escribas ni a la familia sacerdotal era de que les dijeran que ellos habían crucificado al Señor de gloria. Era una acusación. Y lógicamente les están diciendo a todo el pueblo que ellos, como autoridad, habían crucificado al Señor. Pues no les gustaba mucho y por eso no querían que se siguiera hablando también. Sin en cambio, ellos tenían la seguridad, una seguridad grande, una firmeza, una convicción, que era lo que los hacía a ellos hablar con esa libertad. Y ya no tenían temor como antes, de cuando todavía no recibían el Espíritu Santo. Vamos a recordar la historia de que cuando el Señor fue apresado, todos dijeron, antes de que pasara eso, que con Él irían hasta la muerte. Pero cuando los apresaron, todos salieron corriendo. Se les olvidó lo que ellos habían dicho. Bueno, pues estos mismos hombres que un día corrieron por miedo a lo que les podían hacer, ahora estos hombres hablaban del nombre del Señor con toda autoridad, con toda libertad, sabiendo que podían también pasarles lo mismo. Los agarraron y los metieron a la cárcel. ¿Cuál era el problema? Que ellos estaban hablando en el nombre del Señor Jesús. Ese era su castigo, su delito, hablar de la resurrección de Cristo. Hoy en día nosotros, pues quizás alguien por ahí esté padeciendo por cuestiones de ser cristiano, por cuestiones de anunciar el nombre del Señor. Pues ahorita ya es muy raro de que alguien te venga a ofender o te quiera hacer algo por predicar la palabra de Dios. Sin en cambio, sí ha habido situaciones, al menos a mí me ha tocado en alguna ocasión que me quisieron golpear por predicarles el nombre del Señor. Entonces yo dije, bueno, si Dios lo permite, pues gloria a Dios. Pero pues no, nada más llegó hasta ahí, me han gritado en la cara así, muy, muy feo, por predicar el nombre del Señor. O sea, a veces Dios lo permite, pero eso no me ha detenido ni me va a detener con la ayuda del Señor Jesús, de que siga yo predicando el Evangelio hasta donde el Señor me lo permita. Ahora, todos los días nosotros tenemos situaciones que estar de una u otra manera viviendo. Somos grupos de personas que se reúnen para ser enseñadas, corregidas y exhortadas por la palabra de nuestro Dios, pero nuestros sufrimientos no van más allá de nuestras debilidades en la carne, de nuestros problemas como seres humanos, de cositas como
Cuando se te quedan viendo cómo estás vestido y te sientes mal porque sientes que te están juzgando. O cuando alguien quiere sentirse más que otro porque conoce más de las escrituras y viene ese sentimiento de altivez. O sea, cositas de nada por las cuales a veces nos comenzamos a tener diferencias entre nosotros. Incluso entre los que son líderes, si alguien está trabajando más, si alguien le está dando a Dios más sabiduría, hay quien todavía tiene en su corazón ese sentimiento de la envidia, porque quisiera ser él el que esté trabajando de esa manera, el que Dios le esté dando la facilidad, porque todo proviene del Señor, le esté usando para que el Evangelio se siga yendo y se sigan levantando congregaciones. Y todavía tenemos eso, de que hay quien quiere ser solamente el único líder, el único que sabe, el único que conoce. Y cuando se aparece otro que, ahora sí como dicen en el mundo, le hace sombra, esos son nuestros pequeños conflictos que tenemos en el Evangelio. Los propios de un ser humano, con sus pasiones y sus deseos. Pero el estar padeciendo como cristianos es algo diferente, hermanos. Es algo diferente. Es de que porque tú prediques el nombre o en el nombre del Señor y vengan y te agarren y te golpeen porque tú estés predicando en ese nombre, ese ya es otra cosa. Pero si no, nada más nos estamos agarrando entre nosotros mismos por lo que pudiéramos tener como nuestras características, y eso nos hace tener diferencias entre nosotros y que nos estemos viendo feo, cosas como esas. Mire, vamos a leer. Vamos a leer aquí en el libro de la primera carta de nuestro hermano Pedro. Voy a leer a partir del verso 12. Capítulo 4, primera carta de nuestro hermano Pedro. Capítulo 4 del verso 12 en adelante dice así. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, hay dos tipos de padecimientos: padecer como seres humanos o
padecer como cristianos. Es muy diferente. Ahorita en este tiempo ya hay lugares a donde están padeciendo como cristianos por predicar el evangelio. Ya hay países a donde ya prohibieron que haya este libro que tenemos aquí con nosotros. Ya lo prohibieron. Están regresando, según los gobernantes, a sus raíces milenarias, le llaman ellos. O sea, a sus credos antiguos, a sus muñequitos, a lo que estaban acostumbrados hace miles de años. Ellos así creían hace miles de años y están regresando y no están haciendo a un lado la vida cristiana. Entonces ya hay lugares a donde han muerto precisamente por creer en Cristo. Y hoy teníamos una invitación para estar en el Congreso del Estado, porque hoy se inauguró o se votó acerca de la ley que da libertad al culto religioso. Todavía aquí nosotros en México pues no tenemos tanto problema en la predicación del evangelio. No digo que no haya quien tenga situaciones por predicar el evangelio del Señor, yo las he tenido. Pero a veces pues es triste porque a veces nuestras situaciones son entre nosotros mismos. Nos envidiamos o somos egoístas o somos duros o altivos. Hay muchas cosas que nos hacen chocar entre nosotros. Y lógicamente, donde vienen los choques, pues hay fracturas, vienen las divisiones, vienen los conflictos. Mire, vamos a leer. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el verso 10 nada más. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Palabras sencillas, no tiene o no requiere de muchas palabras para poder entender esto que acabamos de leer. Se ve tan sencillo, pero a la vez es una situación muy complicada. Muy complicada, ¿por qué? Porque hay muchos maestros, ya se hicieron muchos maestros, por eso hay muchas corrientes, muchos vientos de doctrina, hay miles de movimientos religiosos y todos pretenden tener la verdad. Y no hay manera no hay voluntad para podernos unir, como dice nuestro hermano Pablo a la iglesia en Corinto, en una misma mente, en un mismo parecer.
y parece increíble, pero eso es lo que estamos viviendo. Nos encapsulamos en un montoncito y ya no queremos salir de allá. Cerramos nuestros oídos, no nos damos la oportunidad de poder meditar en otra cosa, sino que lo primero que nos dicen es ahí nos quedamos. Sin en cambio, pues así no vamos a crecer. Yo fui de padres católicos, pero yo nunca fui católico. Yo me decía yo que era católico, pero en realidad no. No sabía yo ni qué es ser católico. Y es más, si les pregunto qué es ser católico, muchos no van a saber ni qué contestarme, solamente tienen ideas. Entonces, para poder crecer, necesitamos negarnos. Dice la palabra del Señor que el que quiera ser sabio, hágase ignorante para que pueda llegar a ser sabio. Entonces, hay muchos que son sabios, pero en su propia opinión. Miren, vamos a ver un ejemplo de un hombre que me llegó ahorita a la mente. Vamos a leer aquí. Ay, ¿por dónde estoy? En el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Capítulo 18, el libro de los Hechos. Vean, da más la diferencia. A veces nos falta eso que tenía este hermano, humildad para poder reconocer, para poderse prestar a oír. Y a veces esos son nuestros problemas que tenemos entre nosotros como creyentes. Capítulo 18, voy a leer a partir del verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Qué bonito ejemplo tenemos en Apolos. No era cualquier persona Apolos. Hay personas también de espíritu fervoroso que están predicando, pero creo que nos falta esto, darnos la oportunidad de oír, como dicen en la carta de nuestro hermano Santiago, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Porque a veces cuando queremos compartir lo que tenemos en el corazón, a veces la otra parte no está dispuesta a oír porque también ya conoce. Y cuando se comienza a compartir entre dos que son maestros, comienzan esos choques en el que tú estás mal, yo estoy bien, y se nos olvida que el único que está bien se llama Jesús.
Apolos era un varón judío que había creído en el Señor, pero no conocía solamente hasta la llegada de Juan el Bautista. Acuérdense de que en las escrituras antiguas hablaba de Juan el Bautista que iba a venir, iba a ser el antecesor del Mesías, el Cristo. Ya estaba profetizada la llegada de Juan el Bautista. Hasta ya creía Apolos. Él sabía que venía el Cristo y sabía que el que lo estaba antecediendo era Juan el Bautista, y él públicamente refutaba a los que no lo creían, porque había muchos también que no lo creyeron en Juan, por eso lo metieron a la cárcel y le cortaron la cabeza. Pero él, Juan, siempre dijo: atrás de mí viene otro que es más grande que yo. Siempre lo dijo Juan. Entonces, hasta allá era su predicación de Apolos. Y cuando lo escucharon los discípulos del Señor, Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila pues eran dos hermanos que habían creído en el Señor. Ahora imagínense que Apolos hubiera tenido la actitud como la que a veces la tienen algunos que se sienten líderes. No les puedes decir nada porque son maestros. No les puedes decir o corregir porque inmediatamente, como tristemente me dijo un día un hermano: no lo corrijas porque te lo echas de enemigo. Es triste que haya alguien así esperando en el Señor que no le gusta que le corrijan sus faltas. Todos venimos acá llenos de pecados, llenos de defectos, y nos tuvieron que corregir. Y todavía nos siguen corrigiendo, porque todavía nos seguimos formando hasta alcanzar la perfección. Entonces tenemos que corregir muchas cosas. No tenemos ni por qué enojarnos, todo lo contrario. Qué bueno que Dios esté atendiéndonos y nos esté corrigiendo y nos esté enseñando más exactamente el camino que llega hacia Él, hacia la eternidad. Entonces dice nuestro hermano Pedro que nadie padezca por homicida o por ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Esos padecimientos no tienen premio. ¿Por qué? Porque simplemente si alguien te dice o te quiere decir que eres un ladrón y estás robando, pues te está diciendo la verdad. Pues ¿qué premio puedes tener si te dicen tus defectos? Entonces el padecer como cristiano es muy diferente. Vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a buscar en el libro de Filipenses. Bien. ¿Qué libro le dije que buscáramos? Filipenses capítulo 4.
capítulo 4 del libro de Filipenses. Dice a partir del verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto, cuando alguien, vamos a decir textos, muchos hablan de ese texto, pero nada más lo conocen. Pero a veces no estamos dispuestos a sufrir, como dice la palabra del Señor. Nos cuesta trabajo aprender a pasar esas situaciones difíciles, como dice, a veces nos quedamos con hambre, a veces estamos saciados. ¿Por qué lo decía nuestro hermano Pablo? Porque él pasó muchas cosas. Él fue golpeado, lo latiguearon, lo apedrearon. Él fue un instrumento en las manos de nuestro Dios, muy usado. Y a veces, pues tenía que pasar situaciones de hambre, porque a veces la dureza de los hermanos, cuando todavía no entienden que deben de participar en la predicación del Evangelio. Hay quien no es predicador, pero puede aportar para que se siga predicando el Evangelio. Entonces, cuando no se entiende, pues lógicamente el predicador va a sufrir porque tiene que seguir predicando, tiene que seguir llevando el Evangelio, aunque tenga hambre, aunque tenga escasez, y tiene que esperar en Dios. Dice la palabra del Señor que el que predica el Evangelio debe de vivir del Evangelio. Tiene que estar esperando en Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo muy complicado. Porque vivir del Evangelio pues a veces está difícil. Hay quien tiene esa bendición, pero hay quien pues no. Tiene que trabajar, tiene que ver cómo hacerle y aparte de eso tiene que estar predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha dureza en cuanto a lo económico. Porque habrá quien pueda aportar para este servicio porque es un servicio. Ya lo enseñábamos el otro día, en un envío anterior, de para qué sirve la ofrenda, para qué sirve las contribuciones voluntarias. Entonces, no solamente hay ofrendas, no hay contribuciones voluntarias y aparte de eso existe todavía el diezmo. Entonces hay quien no lo cree y nunca lo va a creer y así se va a morir, no creyéndolo. Hay quien lo cree, lo vive y se va a ir viviéndolo. Entonces, nosotros, los que tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder estar hablando de su palabra, tenemos que conformarnos, como decía nuestro hermano, pues, es vivir humildemente y sé tener abundancia. Y parece nada, pero en todo se tiene que cumplir la palabra de nuestro Dios. Ya hace
ya algunos años que el Señor me concedió predicar su palabra. Y no podía yo alquilarme como muchos lo hacen para ganar un salario. Porque pues no se puede, como dijo el Señor, no se puede servir a dos señores. O te vas de un lado o te vas del otro lado. Entonces yo sí puedo decir con toda la confianza de que el Señor no me ha desamparado. Y como dijo él, tenemos que aprender. Nosotros a veces tenemos que andar buscando hasta para completar para el kilo de tortillas. Llegaron los días en que tenía que pasar eso. Podemos decir, pues qué bueno, ¿no? Porque aprendimos, se aprende. Que si comes puros frijolitos, pues gloria a Dios. Y si al rato hay otra cosita, pues gloria a Dios. Pero tenemos que seguir la labor. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Hay situaciones que se viven o se sufren por ser cristiano. Y hay otras que se sufren pues por nuestra humana condición. A veces tenemos problemas, pero entre nosotros, no por el Evangelio, sino por nuestras debilidades. Y eso es lo triste, que a veces cuando tenemos esos problemas, a veces los hacemos muy grandes. Pero no es por causa del Evangelio. Nuestro hermano Pablo también tuvo una familia como la tenemos muchos de nosotros. Y también padecía porque pues su familia no creía en Cristo y también lo sufría. Entonces cuando él no conocía a Jesús como Apolos, también Pablo era un ferviente en cuanto a lo que él creía. Él era intachable, era de origen fariseo, hijo de fariseos. Pero cuando conoce a Jesús, tuvo que cambiar todo lo que tenía en su cabecita para encaminarlo al conocimiento excelente. Y lo tuvo que decir, lo que yo antes creía que era, pues no era nada, era basura. Pero prosigo al blanco perfecto, al conocimiento excelente, que es el conocimiento del Señor Jesús. Entonces tenemos que ver cómo estamos padeciendo, hermanos. Si estamos sufriendo por causa del Evangelio o estamos sufriendo por causa de nuestras propias debilidades. Tenemos problemas, pero problemas entre nosotros, no por el Evangelio, sino por nuestras emociones. Y entre nosotros mismos nos estorbamos, en lugar de que nos animemos para que el Evangelio siga su curso y llene el mundo. Entre nosotros mismos nos ponemos el pie. Eso es lo triste. No sabemos qué es el podernos ayudar. Porque eso es lo bonito, ¿no? Mire, vamos a leer. Busque en el libro de los Hebreos, capítulo 13 de los Hebreos. Vamos a leer un solo versículo. Dice el verso 16. Capítulo 13, verso 16 dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, si alguien tiene el don de estar predicando, pues hay que apoyarlo, hay que ayudarlo.
No tenemos por qué envidiarlo, porque todos los dones que tenemos, todos son bonitos. Dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. A lo mejor hay quien no es predicador, pero sí puede apoyar. Y sabemos que todo lo que se haga acá, todo lo va a recompensar el Señor cuando lleguemos allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de andarnos estorbando, tenemos entonces mejor aprender a ayudarnos. Es lo que dice el Señor, es un sacrificio, pero de eso se agrada a Dios. Vamos a leer otra parte de la escritura, déjenme encontrar nada más. Miren, vamos a leer en el capítulo 14 del libro de los Romanos, o epístola de nuestro hermano Pablo a los Romanos, capítulo 14. Voy a leer a partir del verso 10. Dice así la palabra del Señor, voy a leer. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. No hacer tropezar a nadie. No somos jueces, solamente hay uno que va a dar cuenta de todos y ese se llama Jesús. Sin en cambio es triste y es muy triste que entre nosotros mismos estemos haciendo ese tipo de juicios y entre nosotros mismos nos estemos estorbando. A veces nosotros mismos nos hacemos el camino pesado. No es porque sea pesado, porque vuelvo a repetir, una cosa es sufrir por cuestiones de predicar el nombre del Señor y otra cosa muy diferente es estar sufriendo porque entre nosotros mismos nos estamos haciendo complicado el estar caminando por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y entre nosotros mismos nos comenzamos a poner tropiezos. Por eso dice el Señor a través de nuestro hermano Pablo, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? Todo lo contrario, mejor ve no ponerle ocasión de tropiezo, de caer, no, ayúdalo. A veces es lo que nos hace falta. Amor de Dios para no andarnos juzgando. Es bonito, hermanos, es muy bonito predicar el Evangelio. Y qué bueno que haya líderes letrados, centrados en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. A esos hay que ayudarlos. No hay que ponerse entre nosotros a hacernos tropezar. Cada quien tiene la medida que Dios le quiso dar. Nadie es más ni nadie es menos. Cada quien de acuerdo a como Dios le quiso dar. Esa es la medida a donde va a llegar. Hay quien tiene palabra de ciencia, hay quien tiene palabra de sabiduría, hay quien es maestro, hay quien es pastor, hay quien solamente va a exhortar,
hay quien solamente va a predicar, pero todos los ministerios son bonitos. Nadie tiene por qué tener ese sentimiento de altivez, porque aquí el único maestro, la única guía, se llama Jesús. Y de ahí en fuera todos somos servidores, nada más. Y todos tenemos que conducirnos con humildad, no con altivez, como dice la palabra, no como teniendo señorío, no. Todo aquel que ha sido tomado es para servirle a los hijos de Dios. Por eso decía el Señor cuando le lavó los pies a sus apóstoles, les dijo, ¿saben qué he hecho? Yo soy el Señor, me dicen maestro y lo soy. Pues yo siendo el maestro y Señor, miren lo que hice. Así tienen que hacer ustedes. No porque, ay, el pastor, Dios mío, no, hay que tratar al pastor bien, hay que darle lo mejor y todo porque es el pastor, no, hermanos. El pastor es un servidor. El predicador, el evangelista, todos los que de alguna manera están aportando para la obra del Señor solamente son servidores de Cristo. No los levantó para que se enseñoreen del pueblo. Nadie está facultado para andar juzgando a nadie. Tenemos que exhortarnos en el amor de Cristo, eso sí. Si alguien anda mal, pues tenemos que de alguna manera corregirlo. Mire, vamos a buscar en el libro de... A ver, ahorita les voy a decir. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Que va a haber quien se descuide? Pues sí va a haber quien se descuide. Pero nosotros no somos jueces, sino tenemos que aprender a sobrellevarnos, ayudarnos. Que alguien fue tentado, tropezó, dice el Señor, si cae, para su Señor cae. Pero poderoso es Dios para levantarlo y sostenerlo. Entonces todos estamos en una misma situación, todos tenemos un mismo cuerpo semejante y todos podemos ser tentados de la misma manera. Por eso dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también te pase lo mismo. Entonces digo, bueno, pobre de mi hermano, le ganó la carne, pobre de mi hermano, ya se metió en problemas, pero pues no deja de ser mi hermano, ni yo dejo de ser un ser humano que al rato a lo mejor me pongo a juzgarlo y al rato a mí también me pasa lo mismo. Dice la palabra del Señor, lo que quieras que hagan los hombres contigo, hazlo tú primero. Entonces, ¿cómo quisiera que me trataran si yo hubiera cometido esa falta? Pues así tengo que hacer primeramente yo. Entonces el camino es bonito, es bonito, pero a veces no estamos padeciendo ni como cristianos. Simplemente nuestras emociones nos ganan, nuestros deseos nos ganan y nos estamos dando entre nosotros.
Alguien cae y en lugar de ayudarlo a levantar, más le damos para que no se levante, ¿no? Se nos olvida que dice la palabra del Señor que no se nos debe de olvidar el ayudarnos mutuamente. Entonces hay quien está padeciendo su peregrinar en este mundo, pero no está padeciendo porque lo estén correteando o lo estén metiendo a la cárcel, no, está padeciendo porque la iglesia misma se está ocupando de hacerlo padecer. Porque tiene que ir a predicar, pues sí, pero no lo apoyan. ¿Cómo? ¿Cómo no va a sufrir el pobre hermano? Yo recuerdo que hace tiempo, cuando pertenecía yo a una organización, había un hermano que estaba muy animado a ir a predicar. Y yo pensaba bueno, pues hay que apoyar al hermano. Todas las congregaciones que le den una ofrenda por semana, para que él tenga la solvencia de estar predicando, de estar evangelizando. ¿Por qué? Pues porque es su don, no cualquiera lo hace. Pero ¿qué es lo que vi? No, pues si el hermano tiene ese ánimo, pues que vaya. Pues sí, pero no le dan nada, no lo apoyan. Pues ¿cómo queremos que el evangelio llene el mundo si dejamos a cada uno a su suerte? Entonces yo dije, pues yo no estaba de acuerdo en esa manera de que se hicieran las cosas. Pero así lo comencé a ver. Cuando llegamos al evangelio somos niños porque no conocemos mucho. Pero cuando ya tenemos un tiempo y ya entendimos, entonces pues ya no ignoramos. Ya entonces pudiera ser dureza y ya cambia de nombre. Entonces no tenemos nosotros que aprender a poner de nuestra parte lo que esté a nuestro alcance, precisamente para evitar que los hermanos que están yendo lejos pues tengan lo suficiente para que hagan una buena labor. Hay quien quiere predicar, pero pues el ánimo nada más les dura, porque quieren predicar allá a donde ya se están congregando. La cuestión es donde ya es el montoncito, no, pues alguien lo luchó, alguien lo formó, alguien le dio esa gracia a alguien para que lo hiciera. Y quieren predicar, pero quieren predicar sin alejarse de su casa. Entonces esa es la parte triste, de que ya nadie quiere sufrir por el evangelio. Ya queremos tener a un lado de nuestra casa la predicación para que no nos cueste gran trabajo. Entonces, bueno, pues hay quien tiene la bendición de ser predicador, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Ahora, él va a sufrir por la dureza de la hermandad, pero la cuestión es de que nosotros tenemos una responsabilidad allá. Vamos a leer otra parte de la escritura. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 16 nada más. Dice así la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, no tenemos por qué enojarnos cuando alguien nos exhorta, pero tiene que ser con sabiduría, con amor. Somos hermanos. Como dice
le dicen a la iglesia en Gálatas, considérate a ti mismo, no sea que al rato tú también caigas en el mismo error en el que estás juzgando. Entonces no nos llamaron a juzgar porque no somos jueces. Y todos estamos en la misma situación porque todos somos seres humanos. A lo mejor ahorita no tenemos el problema, pero no estamos exentos a que no nos pueda pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Decía un hermano, un día un hermano cayó en adulterio y el hermano pues le aplicó la palabra y prácticamente lo sacó de la casa de oración. Lo terminó. Pasa el tiempo y ese mismo hermano cae en adulterio. ¿Y qué creen? Que encontró en la palabra que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, que Dios es un Dios perdonador. Fíjense lo que encontró cuando a él le tocó. Pero cuando le tocó al primero, no se acordó de que había un Dios misericordioso que lo podía perdonar, sino que le aplicó la palabra y ¡zas!, lo mandó para afuera. Entonces, no es bueno, hermanos, no es de provecho de que entre nosotros nos estemos estorbando, entre nosotros nos estemos haciendo tropezar. Dice nuestro hermano Pablo, más bien pongan en su cabecita no hacer tropezar a nadie, sino a todo lo contrario, tenemos que aprendernos a ayudar. Sabemos que tenemos un enemigo que anda buscando solamente el meter cizaña, anda buscando el detenernos, el de acabarnos. Dice la Escritura, la profecía que se cumplió con el Señor, hiere al pastor y las ovejas. ¿Qué va a pasar con las ovejas? Se van a dispersar. Entonces, el enemigo a los que busca son a los que están trabajando, a los que están enfrente. Tenemos que ayudarlos, tenemos que considerarlos. Por eso la Escritura dice de los pastores, imiten su fe, consideren su conducta. Porque no somos superhombres, somos igual que todos, con defectos y virtudes, pero somos iguales que todos. La única diferencia es el trabajo que Dios nos concedió. Entonces, ¿van a venir los sufrimientos por cuestiones de ser cristianos? Sí, van a venir, como no, ya muchos lo están sufriendo. Habrá quien entre nosotros esté sufriendo por cuestiones del Evangelio, pero serán muy, muy contados. Mayormente nuestras dificultades son por nuestras propias emociones, por nuestros propios sentimientos. Eso es lo triste, que entre nosotros mismos nos estemos estorbando. Dice nuestro hermano Pablo, mejor piensen en ayudarse y en no hacer tropezar a nadie. Ni así vamos a cumplir la ley de Cristo. Solamente recuerden, nuestro hermano Apolos era una persona elocuente, de espíritu fervoroso. Era poderoso en las escrituras nuestro hermano Apolos. Y sin en cambio, cuando lo toma Priscila y Aquila aparte, le exponen con exactitud el camino de nuestro Dios, pues no se opuso a nuestro hermano Apolos, perdón. Todo lo contrario, se prestó para oír y fue de grande bendición para la iglesia.
Bien, mis hermanos, pues tomemos conciencia también nosotros de no estarnos haciendo estorbar entre nosotros y más bien mejor vamos a disponernos a ayudarnos. Hay quien puede ayudar, que ayude. Esto se va a terminar en cualquier momento. Nada vamos a sacar de este mundo, decía nuestro hermano Job. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Entonces, pues mejor vamos a ver la manera de poner de de nosotros para que la palabra de Dios cumpla su objetivo y un día el Señor nos recompense. Mientras, pues no hay que juzgarnos, hermanos, porque dijo el Señor, con la vara que mides, serás juzgado. Bien, pues les sigo invitando para el próximo en vivo de el día lunes, si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, y les sigo invitando a los que deseen y quieran suscribirse a la página que tengo en el YouTube, para que ahí hay una serie de enseñanzas en las cuales les pueda servir de algo. Inscríbanse, busquen la página por hermano David Hill, en busca de la verdad y de la tierra nueva. Y ahí van a encontrar muchas enseñanzas que yo espero en el Señor Jesús que les puedan servir para que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bien, que Dios los bendiga y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos aquí el próximo lunes.